El sol caía sobre la ciudad cuando el taxi se detuvo frente a la casa. No una casa cualquiera, sino un enorme chalet en un barrio donde los vecinos apenas se conocían entre sí. Bajé con un suspiro, intentando convencerme de que este era el comienzo de algo bueno. Mi esposo había insistido en que nos mudáramos aquí. Más espacio, más privacidad, dijo. Pero la verdad era otra. Él necesitaba estar más cerca de la oficina, más cerca de su mundo de reuniones, llamadas y viajes interminables. Y yo solo trataba de encontrar mi lugar en todo esto. El interior de la casa era impecable, decorado con un estilo moderno y frío. Me sentí como una invitada en un hotel de lujo, más que en mi propio hogar. Dejé las maletas junto a la escalera y fui a la cocina a buscar un vaso de agua. Fue entonces cuando lo vi. Al otro lado del pasillo, sentado en el sofá, con una mirada que podría congelar el tiempo. El hijo de mi esposo. No me saludó. No hizo ningún gesto de cortesía. Solo me miró con la expresión de alguien que no necesitaba palabras para dejar claro lo que sentía. Indiferencia. No me sorprendió. Sabía que para él era solo la nueva esposa de su padre. Nada más. Pero la incomodidad fue instantánea. Mi esposo llegó tarde, como siempre. Una excusa, una disculpa rápida y un beso distraído en la mejilla antes de encerrarse en su oficina. Como si yo no llevara todo el día mudándome a su casa, a su vida. Esa noche, decidí preparar la cena. Un intento absurdo de normalidad. Moviéndome entre los estantes de la cocina, buscando utensilios que no conocía, me di cuenta de que no estaba sola. Él estaba allí. Apoyado en el marco de la puerta, observándome. ¿Quieres algo?, pregunté sin mirarlo. Silencio. Cuando finalmente levanté la vista, su expresión había cambiado. Ya no había indiferencia. No sabría describirlo con exactitud, pero había algo en su mirada que me hizo sentir vulnerable. Por primera vez, entendí que esta casa escondía algo más que paredes frías y espacios amplios. Y que nada iba a ser tan sencillo como creía. Los días pasaban, pero la sensación de extrañeza en aquella casa seguía tan intacta como el primer día. Cada mañana despertaba con la esperanza de que el ambiente cambiara, de que aquella frialdad desapareciera, pero el hijo de mi esposo seguía mirándome con esa indiferencia calculada, como si yo fuera un mueble más en la casa. Intenté ser amable, encontrar un punto en común, pero cada intento terminaba en respuestas cortas, en gestos de desinterés. Mi esposo, por su parte, apenas notaba nada. Llegaba tarde, cenaba rápido y desaparecía en su despacho o en algún viaje de negocios, dejándome en una casa demasiado grande y demasiado silenciosa. Pronto, la presencia de su hijo se convirtió en lo único constante en mi día a día. Al principio, nuestros encuentros eran fríos, distantes, pero poco a poco las conversaciones se fueron alargando, primero con comentarios inofensivos sobre la comida o el clima, luego con preguntas más personales, respuestas más largas, miradas más detenidas. Una noche, durante la cena, al alcanzar el mismo plato, nuestras manos se rozaron. Fue un instante fugaz, casi insignificante, pero la forma en que ambos retiramos la mano al mismo tiempo hizo que el aire se volviera denso. La noche estaba en calma, la casa sumida en un silencio inquietante. Caminé por el pasillo con una taza de té en la mano cuando noté que una puerta estaba entreabierta. No pensé, solo empujé ligeramente y ahí estaba él, sentado en el borde de la cama, con la cabeza baja y los codos apoyados en las rodillas. Se veía diferente, no tenía esa actitud desafiante ni la mirada de indiferencia. Por primera vez, parecía vulnerable. No debía quedarme, pero algo me hizo entrar. Pregunté si estaba bien y su respuesta fue apenas un susurro. Me habló sin reservas, como si en ese instante yo no fuera la esposa de su padre, sino alguien que realmente lo entendía. Hablamos de todo y de nada, de lo difícil que era encajar, de cómo la vida cambia sin preguntar. Me di cuenta de que con él me sentía más comprendida que con mi propio esposo. De repente, el silencio entre nosotros se hizo más intenso. No hubo palabras, solo un movimiento instintivo, un roce, un acercamiento inevitable. El beso fue breve, pero en su fugacidad escondía algo prohibido. Nos separamos de golpe, sin saber qué decir. Esa noche no dormí, pero al día siguiente fingí que nada había pasado. Intenté alejarme, volver a la normalidad,
hacer que lo ocurrido se desvaneciera en mi mente como un malentendido pasajero. Pero ignorarlo era imposible. Cada vez que estábamos en la misma habitación, el ambiente se cargaba de una tensión silenciosa, pesada, ineludible. En la mesa del comedor, nuestros ojos se evitaban con una precisión inquietante, y en los pasillos, el roce accidental de un brazo era suficiente para acelerar el pulso. Él no decía nada, pero su mirada permanecía, prolongándose en segundos que parecían eternos. Yo me obligaba a mantener la compostura, a actuar como si todo siguiera igual, pero el control se volvía una tarea agotadora. Mi esposo no notaba nada, inmerso en su mundo de negocios, en su agenda llena de reuniones. Sin embargo, había comenzado a observarme con más detenimiento, a hacer preguntas inesperadas. «Te noto extraña», comentó una noche mientras cenábamos. Me limité a sonreír, a fingir que todo estaba en orden. Pero cuando levanté la vista y vi el reflejo en la ventana, allí estaba él, observándome en silencio. No fue la mirada en sí, sino la intensidad en ella lo que me estremeció. Demasiado tiempo. Demasiado cerca. Fue inesperado. Una llamada en la tarde, su voz con un tono distinto, casi entusiasta. Dijo que canceló un compromiso, que reservó un restaurante, que quería pasar tiempo conmigo. Me sorprendió. Últimamente, sus detalles eran escasos, sus atenciones fugaces, como si el matrimonio estuviera en pausa. Acepté sin pensar demasiado, tratando de ver en ese gesto un intento real de recuperar lo que poco a poco se desvanecía. Me arreglé con más dedicación de la habitual, recordando la emoción de nuestros primeros días, queriendo sentirla de nuevo. La cena fue perfecta en apariencia, música suave, velas, copas de vino, su sonrisa esforzada. Habló del futuro, de viajes juntos, de lo mucho que me extrañaba cuando estaba fuera. Quise creerle, quise creer que yo también lo extrañaba. Entonces, cuando se inclinó para besarme, cerré los ojos y me obligué a corresponder. Sus labios eran los mismos, el gesto familiar, pero algo dentro de mí no reaccionó como antes. No sentí la misma calidez, la misma electricidad. Solo vacío. Cuando nos separamos, me obligué a sonreír, pero dentro de mí lo supe, algo había cambiado. Al mirarlo, entendí que ya no era la misma, y lo peor, es que él no tenía idea. Todo se volvió silencioso, pero no vacío. Las miradas ya no eran fugaces, las conversaciones ya no eran formales, las distancias que antes existían habían desaparecido sin que nos diéramos cuenta. No lo evitaba, él tampoco intentaba alejarse, y en esa normalidad forzada se escondía algo mucho más peligroso. No hacía falta decirlo en voz alta, estaba ahí, flotando en cada interacción, en cada gesto, en cada instante que compartíamos. Una noche, el sueño me eludía y escuché la puerta trasera abrirse con sigilo. Me asomé por la ventana y lo vi salir, caminar hacia el patio con la cabeza gacha, como si la casa le pesara. Algo en mí reaccionó sin pensar. Salí tras él, sintiendo la brisa fría contra la piel. No se sorprendió al verme. Nos quedamos en silencio unos segundos antes de que hablara. Si todo fuera diferente, su voz sonaba contenida, con algo que no se atrevía a decir. No contesté, no podía, no debía. Pero tampoco me fui. Nos quedamos allí, con la luna iluminando el espacio que nos separaba, demasiado cerca para ser ajenos, demasiado lejos para ser algo más. Nada pasó. Pero ambos supimos que no era necesario para que todo cambiara. El reflejo en el espejo me delató. No era la misma. Algo en mi forma de moverme, de hablar, de evitar ciertos temas, de sostener la mirada por demasiado tiempo. Mi amiga lo notó al instante. ¿Qué te pasa? Últimamente pareces en otro mundo. Sonreí, fingí, desvié la conversación, pero su mirada me perforó. ¿Me ocultas algo? No respondí. ¿Cómo podía? No tenía palabras para lo que sucedía, porque admitirlo en voz alta significaba darle un nombre, convertirlo en real. Mi esposo seguía sin notar nada, su atención estaba en cualquier otra parte menos en mí. Pero él ya no se contenía tanto. Se acercaba más al hablar, buscaba mi mirada, me llamaba por mi nombre con una familiaridad que antes no existía. Dejamos de hablar de trivialidades, cada palabra tenía otro peso, otra intención. Una tarde, en medio de una conversación, él simplemente lo dijo.
Tú también lo sientes, ¿verdad? Mi pulso se detuvo. No hubo forma de ignorarlo, de fingir que no entendí. No respondí, pero mi silencio lo dijo todo. Me quedé inmóvil, sintiendo como en ese instante todo lo que había tratado de negar se volvía imposible de ocultar. El equilibrio frágil que habíamos construido se rompió esa noche. Todo parecía normal en la casa, pero el aire estaba más denso, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Mi esposo llevaba días más callado de lo habitual, observando en silencio, notando detalles que antes pasaban desapercibidos. Me preguntó si todo estaba bien, pero su tono tenía un matiz distinto, como si ya conociera la respuesta. Fingí naturalidad, aunque mi propia respiración se sentía pesada. Durante la cena, los silencios fueron más largos, las miradas esquivas, el ambiente cada vez más cargado de algo que ninguno de los tres se atrevía a mencionar. Luego, sin previo aviso, mi esposo salió de la mesa. Dijo que trabajaría en su despacho y desapareció, pero sentí que no era del todo cierto. Más tarde, mientras organizaba la cocina, me quedé sola y en ese momento sentí una presencia tras de mí. Un roce involuntario, una cercanía que no debía existir, un instante peligroso. No nos dimos cuenta de que no estábamos solos. Un ruido, un movimiento en la puerta, un paso demasiado silencioso. Mi esposo estaba ahí, observando. Su mirada no tenía furia, ni sorpresa. Solo certeza. Había entendido todo. El silencio se volvió insoportable. No dijo nada, no hizo preguntas, no reclamó, pero su forma de moverse por la casa cambió. Sus pasos eran más pesados, sus respuestas más cortantes, su mirada ya no se detenía en mí como antes. Se convirtió en un extraño dentro de su propio hogar. No pregunté, no insistí, porque sabía que cualquier palabra rompería el frágil equilibrio en el que nos sosteníamos. Lo sentía en la forma en que cerraba la puerta sin mirar atrás, en la distancia que crecía entre nosotros en la cama, en las noches en que se quedaba despierto, perdido en pensamientos que no compartía. Él lo sabía. Y lo peor era que no necesitaba confirmarlo. Su hijo también lo sintió, su actitud se volvió más reservada, más contenida, como si entendiera que todo estaba llegando a su final. Mi amiga no tardó en notar los cambios, me miró con una mezcla de lástima y desaprobación. Esto va a terminar mal, lo sabes. No respondí, porque lo sabía mejor que nadie. Esa noche, antes de dormir, mi esposo dijo que viajaría por trabajo. Su tono era normal, pero su mirada decía otra cosa. Algo se había roto. Y no había vuelta atrás. El final no llegó con gritos ni reproches, sino con el peso insoportable de la certeza. Mi esposo volvió antes de lo previsto, sin previo aviso, sin palabras innecesarias. Se quedó en la puerta, observándome con la misma calma helada con la que se mira algo que dejó de importar. No preguntó, no buscó excusas. Solo dejó escapar una risa breve, amarga, vacía. Lo supe desde el principio. Siempre lo supe. Su voz no tembló, no hubo ira ni desesperación. Solo decepción, solo esa mirada que decía más de lo que cualquier palabra podría expresar. No intenté explicarme, no había nada que decir. En la misma noche su hijo hizo las maletas, evitando mi mirada, evitando despedirse, cargando con el peso de algo que nunca debió ocurrir. Y luego, el silencio. Mi esposo se fue sin más, sin discusiones, sin exigencias, sin pelear por lo que ya estaba roto. Me quedé en la casa que alguna vez fue un hogar, sentada en la penumbra de una sala que ahora parecía ajena. No había marcha atrás. No había redención. Solo la sombra de lo que destruí con mis propias manos.